fundamentales. Uno es entender por qué los pacientes que parecen tener la misma enfermedad y que tienen características similares evolucionan diferente, pero también es tratar de explicar por qué tantas intervenciones que se han implementado, en este caso en el contexto de la falla respiratoria aguda, no han funcionado. Y esto tiene mucho que ver con tres aspectos concretos. Uno, lo que es el fenotipo, que es las características clínicas del paciente y la enfermedad. Dos, algunos aspectos que tienen que ver con la fisiopatología de esa misma enfermedad. Y tres, la parte genética que puede ayudar a personalizar o a individualizar a nuestros pacientes. Realmente el objetivo de todo esto en ciencia es lograr, después de evaluar un grupo de pacientes que tienen una enfermedad o un síndrome sobre todo, garantizar, discriminar cuáles son los pacientes que tienen o más alto riesgo de fallecer o peor pronóstico y o alguna característica o rasgo que los hace susceptibles de recibir una intervención que va a hacer. Y esto se ha denominado rasgos tratables, que tienen un síndrome, y todos estos son síndromes, una marca o característica o rasgo de esos pacientes permita definirle al médico qué tratamiento le puede dar. Enfrentado al paciente con falla respiratoria y antes de intubarlo, uno quisiera tener una personalización para definir cuándo el paciente se beneficia de prano despierto. En una publicación reciente que hicimos con el grupo Gricio, sugerimos algunas características de quienes se benefician de este prano despierto, pero esto todavía está muy lejos de ser una personalización. Algo parecido se ha intentado promover con la cánula de alto flujo y con la ventilación no invasiva, tratando de dar algunas características a los pacientes no intubados para definir cuál paciente se beneficia de la cánula de alto flujo, en general pacientes que tienen una PAFI más alta, y qué pacientes se benefician de la no invasiva, que en general son los pacientes con hipercapnia, edema pulmonar, cardiópatas, obesos, inmunosuprimidos. Bien, cuando el paciente ya está intubado y enfrentamos al ventilador para manejarlo, comenzamos a pensar si debo iniciar el F2 igual para todos los pacientes y si personalizar la fracción inspirada de oxígeno va en el punto de que es la fracción de oxígeno o es el oxígeno en la sangre lo que determina la meta. Esta reciente publicación de este mes nos trae a la mano que para diferentes patologías las metas de oxigenación pueden ser algo variadas. Fíjense que en el caso del paciente con cefalopatía isquémica va a tener unas metas de oxigenoterapia algo diferentes. Y puede pasar lo mismo con el volumen corriente. La literatura es prolífica en decirnos que los bajos volúmenes tienen un impacto en mortalidad cuando se emplean adecuadamente, que uno pensaría que debe hacérselos a todos. Y la tendencia es a unir esos bajos volúmenes con presiones mesetas bajas, asumiendo que esa es una receta para todos los pacientes que debiera obligarnos, y parece ser así, a que hagamos uso de la presión meseta, garantizando una medición frecuente y manteniéndola por niveles cada vez más bajos. Sobre el monoventilatorio, la tendencia en la literatura es a promover que, dado que no hay muchas diferencias, se promueve el uso del asistido controlado por volumen. Y en cuanto a la frecuencia, es alrededor de un número mágico de 20 para usarlo en todos los pacientes. Más adelante hablaremos algo de esto. Sobre la PIB óptima para los pacientes, la tendencia es a personalizarla, y digo personalizar entre comillas. La literatura, después de evaluar las diversas formas de obtener el PIB ideal, la mayoría de estudios nos afirman que el mejor herramienta para obtener ese PIB en los pacientes con SRA es la tabla de FIDO-PIB. Más adelante hablaremos. Pero bueno, entonces uno dice, programo el ventilador para todos los pacientes de igual manera, y entonces comienza uno a pensar que estamos enfrentados a una patología que todavía no es una enfermedad y que se caracteriza por una agresión de cualquier tipo, sepsis o SRA o un trauma, en la cual hay una baja oxigenación,
caracterizada o producida por algunos aspectos fisiopatológicos fundamentales y que desde el punto de vista de imagen tiene unos hallazgos radiológicos que pueden asociarse o depender de las características de la enfermedad de base y que hay que discriminar o descartar la falla cardíaca y que dependiendo de la magnitud o severidad del problema estaremos graduando el SRA y que además debemos tener en mente algunas características del paciente. Y aquí es donde entra la situación a preguntarse, mis pacientes están dentro de los estudios que han evaluado las intervenciones para manejar el SRA, y como vemos en esta elegante publicación de Azulay, lo que nos muestra es que más de la mitad de los pacientes que han sido incluidos en estudios clínicos de SRA han sido excluidos porque tenían comorbilidades que llevaban a pensar que debían ser excluidos, y como muy bien demuestra Solay, esos pacientes tienen una mortalidad similar a los otros y por tanto nunca debieron ser excluidos, pero nuestros pacientes, los que manejamos en el día a día, no estaban en la mayoría de esas publicaciones porque fueron excluidos por definición. Y sobre el SRA hay 4 características fundamentales que definen la patología. El asunto es que cada una de esas características tiene algo que nos obliga a personalizar el tiempo inicialmente. Fíjense que en esta publicación en trauma, el tiempo de presentación del SRA con relación a la noxa, en este caso el trauma, fíjense que los pacientes que desarrollaron el SRA en los primeros 2 días tenían más deterioro, requirieron más glóbulos rojos y tuvieron más shock. Por el contrario, los pacientes en esta otra publicación, que eran pacientes con SRA extrapulmonar, tuvieron peor pronóstico cuando desarrollaron el SRA después de 48 horas. El doctor Villar, en su emblemático estudio Siesta, nos enseñó que el momento en que yo defino el SRA puede ser importante, y él sugería que fuera 24 horas después, y el estudio de los 6 corroboró no solo que una buena cantidad de pacientes que hoy decimos que tienen SRA en el primer día de ingreso, al siguiente día ya no tienen SRA, y que esa evolución hacia la resolución, entre comillas, del SRA se asocia con una menor mortalidad, lo cual podría sugerir que esta es un fenotipo de evolución en cuanto al tiempo. También, y lo vamos a ver más adelante, la imagen, y lo mostró en alguna característica el doctor Triana, digo que la imagen, si el compromiso es focal o no difuso, o no focal, perdón, y difuso, en radiografía o en TAC o en ultrasonido, puede orientar hacia un tipo personal o fenotípico de paciente. El tercer punto es el origen o el tipo de agresión, y vemos así que un paciente que tiene una sepsis tiene una mayor probabilidad de desarrollar SRA y una mayor probabilidad de que SRA lo lleve a la muerte que el SRA producido por el trauma. El 4 punto de la definición, que es los niveles de oxigenación, nos muestran que obviamente la PAFI es un factor discriminador del leve, moderado o severo, y entonces se comienza a cuestionar si la personalización va de la mano con la fracción de oxígeno que yo suministro, o es personalización con base en la meta de oxígeno que he logrado. Y esto obviamente nos lleva a un punto de intervención. Los pacientes con PAFI mayor de 150 podrían ser un fenotipo diferente a los de la PAFI menor de 150, que se caracterizan porque si los empleamos en las primeras 24 horas del SRA, el uso de la relajación y el uso de la posición prona puede llevar a mejores desenlaces. Pero claramente, quien más ha coadyuvado en el conocimiento del tema de la medicina personalizada, de la medicina de precisión o los fenotipos, es la doctora Caroline Calvi, cuando hace 8 años nos mostró 2 tipos de presentación o 2 fenotipos de pacientes en el SRA, en los cuales el mayor número de pacientes eran hiperinflamatorios y el más frecuente, y lamentablemente el que se asociaba con mayor mortalidad era el paciente con esa hiperinflamación y que además tenía algunos otros desenlaces secundarios, como que tenía menos días libres de ventilador. Con esto nos mostró
que podríamos ir pensando en personalizar el pronóstico y la intervención que vayamos a hacer dependiendo de si había una promoción o había mayor probabilidad de que el paciente tuviera una hipoinflamación o una hiperinflamación. Y esto fue corroborado más adelante en otras publicaciones de autores, en los cuales la doctora Karen Calfi vuelve a corroborar que estos fenotipos o subtipos de pacientes se perpetúan o son estables en el tiempo y persisten en el tiempo. El significado del fenotipo entonces va de la mano con que en una enfermedad o en un síndrome que es muy heterogéneo, en un parenquima pulmonar que también se comporta de manera heterogénea dependiendo de sus características viscoelásticas, debemos identificar pacientes específicos para hacer intervenciones puntuales, y en ese punto es donde los fenotipos nos pueden orientar. Claramente la fisiopatología ha avanzado mucho, de manera que enfrentados a una lesión endotelial, una agresión, por ejemplo, una pancreatitis que afecta indirectamente el endotelio pulmonar, el marcador de esa lesión endotelial son varios, pero el más estipulado hasta el momento es la angiopoietina, mientras que cuando hay una agresión directa al epitelio o al alveolo, como en una neumonía, el marcador van a ser los productos de finales de la glicación, y entonces podríamos ir avanzando en especificar y unir toda la información que tenemos de una larga lista de publicaciones para considerar que hay un tipo de pacientes caracterizados por una lesión directa al pulmón, agresión epitelial, que se puede evidenciar en el marcador que mencionábamos, y que desde el punto de vista de imagen se caracteriza por una presentación muy diferente, y que la evolución o pronóstico es mucho más grave, y la respuesta a las maneras de reclutamiento es muy diferente al otro tipo de pacientes en los cuales la agresión es inicialmente endotelial, los biomarcadores son más diferentes, y en este caso es más que todo la angiopoietina 1 y el ICA, y la imagen es característica y la respuesta a la reclutamiento no es la más adecuada. ¿Cómo personaliza el volumen corriente? Que sería una de las dudas que podemos tener. Y aquí, publicaciones que han tratado de evaluar la estabilidad alveolar hace muchos años y que fueron corroboradas con la elegante publicación del doctor Amato en 2015, nos enseña que debemos buscar un marcador de cuánto pulmón le funciona al paciente para saber cuánto pulmón debo ventilar, y con base en ello establecer el mejor volumen corriente para mi paciente de una manera personalizada. Esto lo han desarrollado en los últimos 4 años autores como sí, colaboradores y Goloyer, que uno podría decir que puntualmente lo que han pretendido enseñarnos es que enfrentados a pacientes con SRA, el que tenga una lactancia baja, esto es una distensidad normal y una presión de conducción normal, se podría beneficiar de volúmenes corrientes más altos. Y el doctor Tommaso Mauri ha argumentado esto, un algoritmo en el cual nos enseña que enfrentado a un paciente en ventilación mecánica, tendríamos que evaluar la presión de conducción y la presión meseta, y si estas están en metas, habría que evaluar los gases arteriales y la frecuencia respiratoria, y si estos se encuentran en metas, podríamos mantener los parámetros ventilatorios, y por el contrario, si no tenemos metas de presión de conducción y presión meseta, tendríamos que ir pensando en disminuir volúmenes corrientes, evaluar los gases arteriales y de acuerdo a ello tomar medidas o conductas. Algo parecido se ha planteado con la PIP, en el sentido de que la evidencia en la literatura nos enseña que hay diversas formas de buscar ese PIP óptimo, cada vez usando más la mecánica ventilatoria, la lactancia y la extensibilidad, y que los fenotipos pueden ayudarnos a definir inclusive qué tipo de paciente va a ser más respondedor o no. En el caso de la doctora Karen Calfi, el fenotipo 2 era el que tenía una mayor respuesta a PIP, pero tal vez el estudio emblemático en esto de medicina personalizada es el estudio LIFE, en el cual lo que se pretendía era evaluar un grupo de manejo personalizado
comparado con un grupo control en el cual se hacían las intervenciones que la evidencia ha demostrado que sirven, y el grupo personalizado se dividiría en un SRA focal y en un SRA no focal, y en este último SRA no focal se establecía un PIB alto y maniobras de reclutamiento. Lamentablemente no hubo diferencia significativa, pero lo más importante de este estudio es que 1 de cada 5 pacientes fue mal clasificado, y que este error en la clasificación, que fue hecha por expertos, vale la pena decirlo, este error en la clasificación impactó en mortalidad. Por tanto, es fundamental, y ya lo han dicho otros autores, es fundamental la herramienta con la que evaluamos el paciente para hacer el diagnóstico correcto, esa herramienta que puede ser la que nos mostró el doctor Triana, como la tomografía de impedancia eléctrica, el ultrasonido, etcétera, pero esa herramienta debemos manejarla adecuadamente para los diagnósticos correctos y la toma de decisión adecuada, sobre todo a la hora de decidir si nuestro paciente es reclutable o no. Publicaciones como esta nos enseñan que paradójicamente pacientes reclutables tenían una mayor mortalidad, y el doctor Mauri vuelve a insistirnos en el hecho de desarrollar algoritmos como este para evaluar, y tal vez sería lo más importante, el evaluar la potencial reclutabilidad del pulmón al cual nos enfrentamos, para decidir si vamos a hacer uso de una estrategia de PIB alto o una estrategia de PIB bajo. Obviamente la mecánica ventilatoria de nuestro paciente es fundamental conocerla, y también es importante entender que además de la mecánica del parénquima pulmonar, debemos considerar la mecánica o la elastancia de la pared torácica, porque esto puede incidir. A veces nos enfrascamos solamente en la ventilación del pulmón, olvidándonos incluso de la pared abdominal, olvidando que desde Gattinoni nos decía que la presión interabdominal es fundamental, que repercute en las presiones de la vía aérea, y que hay fenotipos o tipos de pacientes que pueden desarrollar patologías diferentes o desarrollar respuestas diferentes a las estrategias ventilatorias. Y lamentablemente debemos recordar que lo que le hagamos al parénquima pulmonar con el ventilador afecta el corazón, pero lamentablemente no solo se queda en el tórax, sino trasciende a las presiones intracranianas y puede afectar a aspectos desde el punto de vista neurológico y aspectos hemodinámicos. También hay que considerar que hay una medicina personalizada enfocada en los gases aspirables, y en este caso en el CO2, reconociendo que la hipocapnia se asocia con una gran mortalidad, pero que la hipercapnia también puede hacerlo. Y la medicina personalizada nos debiera llevar a que si esa hipercapnia se está asociando con una ventilación protectora, la mortalidad va a ser baja, pero si la hipercapnia se asocia con mesetas altas y volúmenes corrientes inadecuados, eso va a aumentar la mortalidad. Algunos aspectos concretos sobre el espacio muerto también han promovido la utilidad de esto, y en COVID se evidenció mucho, y como no hay muchas herramientas para evaluar el espacio muerto, podría hacerse uso de la capnografía volumétrica o del CO2 expirado. Grupos como el de California han planteado la relación ventilatoria por una ecuación matemática como variable sustituta del espacio muerto, para evidenciar que esta relación ventilatoria, además de ser un marcador indirecto del espacio muerto, es un marcador pronóstico para individualizar los pacientes. Probablemente el artículo del doctor Paolo Pelosi sobre personalización nos enseña mucho que, además de lo que he mencionado, el poder mecánico como estrategia integradora y herramientas de intercambio gaseoso como las que he mencionado debieran hacer parte de esa medicina personalizada con la cual debemos abordar a esos fenotipos de pacientes para establecer cuál es el tipo de paciente al que me enfrento y definir cuál es la intervención que voy a hacer a lo largo de la hospitalización y del curso de su estancia y su evolución en la unidad de cuidado intensivo, cómo voy a monitorizar a mi paciente y establecer manejo personalizado en la ventilación mecánica del paciente. Ese manejo personalizado o intervenciones
dependen mucho de los rasgos característicos de ese paciente, y eso a su vez va a depender de las herramientas diagnósticas de las cuales hago uso. Las intervenciones todavía están por demostrar, algunas muy elaboradas y recientemente promovidas, que intentan intervenir sobre el epitelio, sobre el endotelio y sobre la noxa que está teniendo mi paciente. Pero la verdad, y para terminar, para personalizar la ventilación mecánica del paciente crítico puede ser tan complejo como queramos hacerlo con todas esas fórmulas, o tan sencillo, y eso igual que en el fútbol, o tan sencillo como lo que dice el doctor Tomás Mauri, que basarnos en, primero, evaluar el pulmón reclutable; segundo, utilizar el PIB alto en esos pacientes con pulmón reclutable, en el resto PIB de 5 a 8; tercero, ajustar el volumen corriente por medidas estáticas y dinámicas como la presión meseta y la presión de conducción; considerar la remoción extracorpórea de CO2 ante hipercapnia refractaria; y quinto, esperar, medir y no hacer cambios rápidos en el ventilador para dejar que se promueva la evolución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carmelo Dueñas.